No podía hablar, no podía usar el celular, no podía leer, no podía escribir, no podía hacer ejercicio, no podía comer después de las 12 ni siquiera podía comer proteína. Durante 10 días estuve completamente en silencio, meditando todo el día y solo conmigo misma. Hace unos meses me fui al norte de Tailandia a un templo budista a hacer un retiro de silencio y aprender meditación vipassana. Y honestamente creo que nunca había pasado tanto tiempo sola conmigo y mis pensamientos. Y aunque suena súper espiritual y estilo Eat, Pray, Love, creo que hubo muchos momentos en donde me puse a pensar por qué estoy haciendo esto. Mi nombre es Fernanda y el año pasado decidí dejar mi vida atrás e irme a viajar por el mundo. Recorrí partes de Europa, Asia Central y el sureste asiático. Y hoy quiero platicarte una de las experiencias más raras, incómodas, extrañas, locas que hice durante mis viajes. Y algo que me pasó durante todo este año es que sentía que mi cerebro no lograba procesar todo lo que había vivido. O sea, cuando viajas, y especialmente cuando viajas sola, pasan muchísimas cosas en un solo día. Todo el tiempo estás en constante cambio. O sea, cambias de país, cambias de rutina, cambias de cama, cambias de idioma, conoces personas nuevas todas las semanas. Entonces, cuando apenas estás comprendiendo algo que te sucedió, ya sucedieron 800,000 cosas más. Entonces, lo que yo pensé fue, necesito parar, quiero reflexionar, quiero ver qué es lo que he vivido y recordarlo. Y creo que eso es exactamente lo que fui a hacer ahí. También me di cuenta de que mi forma de viajar no era visitar monumentos o lugares súper turísticos, que claro que sí fui, pero más que eso, me di cuenta de que como me encanta viajar es a través de experiencias. O sea, a través de conexiones con personas y locuras. Y honestamente creo que así es como quiero vivir mi vida. Quiero recordar mis años por las cosas que sentí y no por las cosas que vi. Y una de las locuras fue esta. La idea no surgió absolutamente de mí. O sea, conocí a un chico que ya lo había hecho 2 veces y cuando me contó lo que había hecho me obsesioné un poco con la idea. Me dijo algo que se me quedó muy grabado y es que los primeros días como que empiezas a desenterrar todo lo que has enterrado a lo largo de tu vida. Y eso me dio mucho miedo. Pero después me dijo que después de esa experiencia nunca más se volvió a aburrir. Suena a milagro, porque según él no existe nada más aburrido que pasar 10 días sin distracciones, sin hablar y sin poder hacer absolutamente nada. Pero lo que más me sorprendió de todo lo que me contó fue cómo describió el dolor físico. O sea, me empezó a decir que cuando estás sentado meditando, el cuerpo empieza a mandarte muchas señales de alerta, como si estuvieras en modo supervivencia. Muévete, te vas a morir aquí, o sea, necesitas salir. Esto está mal. Y que el ejercicio realmente era aprender a observar esas señales sin tener que reaccionar inmediatamente a ellas. O sea, al final me dijo que las señales se fueron haciendo muchísimo más silenciosas y que poco a poco, casi ya imperceptibles. Y podía él continuar sus días con meditación sin tener que reaccionar a estas señales. Entonces me dijo que saliendo del retiro, ya las emociones como tal no lograban dominar su día a día. Y eso para mí fue algo que me llamó muchísimo la atención y quise ir a probar a ver si era cierto. De hecho, después del retiro, o sea, él se fue en patineta a recorrer, me parece que Corea del Sur, y tenía ampollas, tenía llagas, y aún así no paró. Cada día seguía avanzando. Así que si me preguntas por qué decidí hacer este retiro, yo creo que primero porque me encanta hacer locuras, pero la verdad es que creo que me lo vendieron increíblemente, así que puro marketing. Y voy a ser súper sincera, la verdad es que me arrepentí muchísimas veces antes de entrar, porque había yo apartado mi lugar un mes antes de que tuviera que ir. Entonces, en ese tiempo también conocí a otro chico que lo había hecho antes y me dijo que había sido la cosa más difícil que había hecho en su vida. Así que ahí fue cuando realmente me puse a pensar y dije, ¿por qué me estoy haciendo esto? O sea, ¿realmente tengo alguna necesidad de hacer esto? Incluso hablé con amigos de México que casi me convencen de que no lo haga. Que por cierto, si tú viajas y hablas con personas de tu país pidiéndoles consejos, no lo hagas. O sea, sí está muy bien, pero realmente no entienden lo que tú estás viviendo cuando estás viajando. Así que lo bueno es que no hice caso a esos consejos y al final de cuentas sí decidí hacerlo. Y la razón por la que decidí hacerlo fue porque recordé algo que el primer chico me había dicho. Y es justo una pregunta que le habían hecho a él cuando
él estaba muy indeciso de hacerla. ¿Tanto te temes a ti mismo que no puedes pasar 10 días contigo? Honestamente eso sí me pegó muchísimo, o sea, fue la razón por la que decidí hacerlo, porque ¿cómo es posible que no pueda yo sentarme 10 días conmigo misma? O sea, ¿a qué le tengo tanto miedo? ¿Qué es lo que yo me voy a decir que me va a espantar tanto? Entonces, fue cuando tomé la decisión de que sí quería ir y que si iba a entrar no iba a salir hasta que terminasen esos 10 días. Y claro que tenía miedo, o sea, realmente es algo que no muchas personas hacen, o sea, es quedarte sin distracciones, sin ruido, sin escapatoria. Y estás en un país que no conoces, o sea, obviamente me dio miedo. Pero lo que sí tenía muy en claro es que yo quiero vivir mi vida a través de experiencias y que esta oportunidad se me había puesto enfrente y no la iba a desaprovechar. No sé realmente cómo pronunciar el nombre del templo, así que lo voy a poner aquí, porque no le quiero faltar al respeto a nadie. Pero está en el norte de Chiang Mai, en medio del bosque, en una montaña. Tomé un taxi para llegar al templo y ya iba vestida de blanco porque era parte de las reglas, únicamente vestir de blanco. De hecho, estos pantalones los compré allá. Los compré en Chiang Mai de camino al templo en un mercado. Porque pues yo viajé con mi maleta de 10 kilos y mi mochila con la computadora. Entonces, mucha ropa pues la verdad es que no tenía. Pero pues ya, compré 2 de estos y 2 camisas y la verdad es que la ida al templo desde Chiang Mai fueron 20 minutos de puras subidas y puras curvas. Una vez que llegas a la base del templo, te saludan 2 escaleras con 2 dragones en las esquinas, que de hecho tengo una foto de cuando salí del templo, la voy a poner si puedo por aquí. Llegué y ya iba subiendo las 400,000 escaleras y honestamente era la única persona con mochilas y con ropa blanca, entonces como que ahí pensé que me había equivocado de lugar, porque además muchísimos turistas. Pero bueno, al final encontré el letrero de zona de meditación y pues ya seguí caminando hasta llegar ahí, que era mucho después del templo, o sea, tuve que caminar unos 5 o 10 minutos más. Ahí me dieron mi habitación, que era una habitación para mí solita, honestamente súper amplia y me relajó muchísimo porque podía yo tener mis cosas conmigo, o sea, yo tenía absolutamente todo conmigo y me daban un candado para cerrar mi habitación. De hecho, me parece que tengo un video de cuando recién llegué. Y lo único malo es que la cama era prácticamente dura. O sea, tenía un colchoncito súper delgadito y abajo pues era madera. Ahí batallé muchísimo porque no sé dormir boca arriba, así que cada día que me despertaba con mucho dolor en los hombros. Pero fuera de eso, la verdad es que la habitación súper amplia, súper cómoda y con muchísima privacidad. Después me dieron una hojita con el cronograma, que prácticamente todos los días eran lo mismo. O sea, te despertabas a las 5, 5:30 era plática con el monje, después desayunar, después meditar, después volver a desayunar, después tenías feedback con el monje, meditabas, cantos y meditar otra vez y ya te ibas a dormir. Eso fue mi vida durante 10 días prácticamente. A las 5:30 de la mañana teníamos una plática con el monje en un salón y nos hablaba más que nada del budismo y del mindfulness y ya después a las 7 de la mañana sonaba la primera campana, que significa que ya puedes ir a desayunar. Y era rarísimo porque estaban todos los platos puestos, pero no había nada de gente. Entonces nada más llegabas, agarrabas tu plato y te sentabas en tu mesa. Y en las mesas había estos letreros que decían como para poder rendir en el día, no como para entretenerme, ni por gusto, ni cosas de ese estilo. Entonces, antes de cada comida, pues leías el letrerito y ya empezabas a comer. Honestamente yo pensé que me iba a dar muchísima hambre, pero la verdad es que no, porque como todo el tiempo estás meditando, realmente no gastas mucha energía. Así que aún con esas 2 comidas que eran vegetarianas al día, fue suficiente. Después del desayuno comenzaba la primera meditación del día, que era alrededor de 3 horas, y ya después de eso sonaba la siguiente campanada, que significaba el segundo desayuno. Y cuando terminabas de desayunar, te ibas a ver al monje y entonces te daba los siguientes pasos de la meditación. Algo que nunca voy a olvidar y yo creo que fue mi mayor shock fue el primer día a la hora de canto, porque fue mi primera realmente introducción. Entonces, imagínense esto. O sea, entras a un cuarto con 10 o 15 personas vestidas de blanco, todas en silencio viendo hacia el frente. A los 5 minutos entra un monje
y lo empezamos a saludar haciendo esto 3 veces. Me dan una libreta que tiene puros escritos que no entiendo porque están en tailandés y tenemos que cantar por 1 hora seguida. O sea, fue la cosa más rara del universo. La única razón por la que comencé a cantar fue porque muchísimas de las palabras sonaban a groserías en español, pero después honestamente se volvió mi parte favorita del día porque me aprendí las canciones, los ritmos, fue algo bastante dinámico y era el único momento en el que podía hablar. Pero además me encantaba ver la cara de los recién llegados todos los días porque tenían la misma cara que yo tenía en el primer día. Entonces se volvió de mis partes favoritas. Pero no voy a mentirles, o sea, realmente creo que ese fue el primer momento en el que me espanté genuinamente y dije, esto es una secta y nunca voy a salir de aquí. Entonces, algo que sí había hecho antes de entrar era, les mandé la ubicación a mis familiares, a mis amigos, y les dije, yo aquí nada más voy a estar 10 días. Entonces, al día número 11, ayuda. Algo que me sorprendió muchísimo es que realmente tú podías hacer todo lo que querías. Nadie checaba si estabas en el celular, nadie checaba si realmente estabas meditando. O sea, podías estar en tu cuarto encerrado todo el día, con los audífonos viendo la tele o comiendo lo que sea que te hubieras traído desde afuera. O sea, yo tenía mi computadora, mi celular y mi Kindle, todos conmigo en la habitación. Pero honestamente lo que yo pensé fue que esta no es una experiencia que voy a hacer, no sé, tal vez nunca más en la vida o no voy a tener esta misma experiencia otra vez. Y si ya voy a pasar 10 días aquí, ¿por qué no lo voy a hacer bien? Entonces, honestamente, yo apagué todos mis aparatos, los tenía guardados en la maleta y no los utilicé en ningún momento. Para despertarme yo tenía mi reloj análogo, que tenía alarmita, y para la meditación yo tenía, con el mismo reloj, temporizador. Cuando apagué todos mis aparatos y los guardé en la maleta, ahí fue cuando empezó lo difícil. Porque honestamente yo pensaba que iba a tener conversaciones súper profundas conmigo misma durante estos 10 días, y la realidad no fue así. No podía mantener un pensamiento por más de 5 minutos. Mi cabeza brincaba de un pensamiento a otro pensamiento muy rápidamente. Y eso, la verdad es que me frustraba muchísimo. Creo que vivimos pensando que reflexionamos muchísimo sobre la vida y la verdad es que pasamos la mayor parte del tiempo distraídos. O sea, cuando realmente ya le das espacio a tus pensamientos para salir, no duran mucho. Son pensamientos muy cortos que se van de una cosa a otra cosa. O sea, los primeros días yo revisaba el reloj, segurísima de que había pasado media hora y solo pasaban 7 minutos. 7 minutos, todo el tiempo que yo pensaba, ya pasó media hora, seguramente ya pasó media hora. No, 7 minutos. Y honestamente se me hacía eterno, porque era el primer día. Y yo decía, güey, todavía me faltan 9 días más. O sea, hubo momentos donde genuinamente ya quería irme. Y pues es que es así, o sea, cuando no tienes distracciones empiezas a notar cuánto dependes de ellas. Poco a poco empecé a disfrutar de las cosas muy pequeñitas y empecé a hacer mi propia rutina. O sea, todas las mañanas yo veía el amanecer con mi tecito y incluso empecé a sentir conexiones con gente que, pues, con las que nunca realmente compartí una sola palabra. O sea, simplemente miradas. Había un señor que se sentaba todos los días junto a mí en el balcón viendo el amanecer. Y se volvía parte de un momento mágico para mí, o sea, era como algo que compartíamos el Señor y yo, súper random, pero le empecé a agarrar mucho cariño y eran cosas súper sencillas, o sea, cada vez que terminaba una sesión de meditación de 1 hora, me iba al balcón y me daba el sol en la mañana, porque honestamente en el bosque hacía mucho fucking frío y no tenía más que un suéter, entonces... Pero disfrutaba muchísimo, o sea, incluso también después de las sesiones de meditación en la tarde, me hacía otro té y me sentaba en el balcón de mi habitación y me daba el sol en el cuerpo, entonces me la pasaba, ese té me tenía que durar 1 hora, en lo que pues yo platicaba y pensaba sobre ciertas cosas, sobre lo que quisiera pensar en ese día o en ese momento, ¿no? Intentando alargar el pensamiento o el hilo de pensamiento lo más que pudiera. Y la verdad es que con el tiempo se fue haciendo muchísimo más fácil. O sea, hubo días en los que pues ya la hora ni siquiera era suficiente para todo lo que mi cerebro quería decir o platicarme. Pero realmente sí disfrutaba mucho de las pequeñas cosas. O sea, mi té y yo nos volvimos uno mismo.
y disfruté muchísimo del sol cuando me tocaba el cuerpo o de los amaneceres. Creo que nunca había visto tantos amaneceres en mi vida. Y pues sí te das cuenta de cuánto ruido existe en el día a día, o sea, que sí TikTok, que sí Instagram, el celular en general, incluso las conversaciones con otras personas. No nos damos tiempo de pensar, punto. O sea, no nos damos tiempo de realmente analizar qué hay aquí adentro. La meditación que hacíamos era meditación vipassana y realmente no era vaciar tu mente como tal, o sea, sí tenías que observar tus pensamientos, tus emociones o las sensaciones que tienes en el cuerpo. Comenzábamos con 15 minutos caminando y 15 minutos sentados y cada día el monje te daba nuevas tareas, o sea, tanto en cosas que te tenías que enfocar como en movimientos que tenías que hacer o incluso el tiempo en el que lo tenías que hacer. Entonces yo terminé haciendo media hora caminando y media hora sentada, ¿no? Mientras caminabas tenías que repetir el movimiento en tu cabeza, o sea, todo el tiempo era qué es lo que estoy haciendo en el momento presente, o sea, por ejemplo, levantar, mover, poner, levantar, mover, poner, y así, ¿no? Y poco a poco te iba agregando otras cosas, talón, levantar, mover, poner, talón, levantar, mover, poner. Y sentada era lo mismo, o sea, yo tenía que decir subiendo, bajando, sentada, o sea, como reconocer que estaba sentada y poco a poco me iba dando puntos del cuerpo que yo tenía que estar analizando. O sea, por ejemplo, aquí o acá, iba como en un orden en específico y cada vez yo tenía que poner atención a más puntos. Pero algo muy importante es que tienes que poner atención cuando tus pensamientos están fuera de lo que tienes que hacer. O sea, cuando estás fuera de subir, mover, bajar, entonces tenías que reconocerlo y tenías que traerte al presente diciendo, pensando, pensando, pensando. Y ya volvías a retomar la meditación como debía de ser. Y si aparecía una emoción, tenías que igualmente reconocerla. Por ejemplo, enojo, enojo, enojo o ansiedad, ansiedad, ansiedad. Y poco a poco entiendes o el monje te explica que realmente es un sentimiento o un pensamiento que está pasando por tu cuerpo, está como de viaje. Y tú decides si lo quieres hacer parte de ti o no. Y entonces cuando tú dices enojo, 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 te estás dando 3 oportunidades para que realmente decidas si tú quieres tomar ese enojo y hacerlo parte de tu momento o nada más lo estás observando mientras pasa. Un momento que no voy a olvidar, yo creo que fue el día número 7, ya cuando realmente ya estaba muy acostumbrada a la rutina, ya estaba meditando 50 minutos seguidos, descansaba 10, seguía meditando, o sea, en bloques de 3 horas. Ese día estaba yo muy molesta, o sea, no había ninguna razón en aparente, pero a cada rato me estaba interrumpiendo mi meditación el enojo, 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 y estaba yo muy frustrada, no sé por qué. Y después del desayuno, hablando con el monje, justo me había dicho que era momento como, o que estaba en un momento en el que iba a sentir mucha energía, o sea, muchos sentimientos o energía recorriéndome el cuerpo, porque ya llevaba ya haciéndolo pues 7 horas seguidas por 7 días, ¿no? Entonces, cuando regresé al salón de meditación después de eso, fue muy interesante y yo creo que va a sonar medio raro lo que voy a contar, pero quédate conmigo. O sea, estaba yo en la alfombra haciendo mis pasos en la meditación, pero empecé a sentir la alfombra empapada. O sea, empapada, empapada, empapada. Yo tenía calcetines. Entonces empecé a sentir mis calcetines, o sea, mojadísimos. Y lo peor es que, o sea, ni siquiera se quedó en el tema de los calcetines. O sea, mientras estaba caminando, yo dije, ok, pues ya, ni modo, está mojado aquí, no hay pedo, sigamos. Pero al contrario, o sea, empecé a sentir como el sentimiento de que estaba mojado empezaba a subir por mis piernas. O sea, pero yo estaba parada, era imposible que el agua subiera por mis piernas, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue de las cosas más extrañas que me sucedieron, o sea, porque llegó todo hasta la cadera, el sentimiento como de frío, de que estaba empapada. Fue rarísimo, pero sentí así como una conexión muy chida porque realmente estaba enfocada en la meditación. Desde entonces no lo he vuelto a sentir, pero yo creo que es un día que no voy a olvidar. Yo realmente pensaba que en estos 10 días, como mi amigo me había contado, iba a pasar todo el tiempo pensando en los arrepentimientos de mi vida, cosas que tal vez
no había hecho de la mejor manera. Pero la verdad es que no fue así. Me di cuenta de que mis pensamientos van mucho más hacia el futuro. O sea, yo ya sabía que era una persona ansiosa, pero no me había dado cuenta de qué tanto mis pensamientos van hacia el futuro y me estresan. Mi papá tenía que alcanzarme en Tailandia unos 3 días después de la meditación, pero antes de eso él iba a viajar por Japón solo. Pero yo no iba a estar comunicada para el momento en el que llegara su vuelo a Japón. Entonces, durante todo ese tiempo yo estaba muy ansiosa y me llegaban muchos pensamientos de ¿y si se cayó el vuelo? ¿Y si no llegó? ¿Y si no sabe hablar inglés? ¿Y si le pasa algo? Incluso pensaba en mis abuelitos, que no había visto en un año porque estaba viajando, pero yo decía, es que estoy incomunicada. ¿Qué tal que ahorita algo sucede y estoy incomunicada? ¿No? Entonces realmente es que mi cerebro me empezaba a mandar todas estas señales de alerta, yo creo para mantener un control, pero realmente pues no podía hacer nada más que estar en el presente. Así que tuve conscientemente que dejar esos pensamientos atrás y enfocarme en el momento presente porque no servía de nada estar pensando en cosas que no podía yo controlar. Creo que simplemente era mi cabeza intentando huir del presente porque el presente era incómodo. Otra de las cosas que me di cuenta durante este retiro fue lo que para mí es muy importante en la vida. Me di cuenta de lo que realmente valoro y no es el dinero y no es el éxito laboral o subir la escalera del negocio y tampoco son las cosas materiales. Lo que yo más valoro en esta vida son las personas, mis amigos, mi familia y las conexiones humanas. Creo que eso es lo más importante que tenemos y es lo que para mí se volvió en lo que más valoro. Me di cuenta de que lo que más feliz me hace es conectar con la gente, ayudar, crear recuerdos que, aunque no duren para siempre, se quedan dentro de uno para toda la vida. Entonces, durante ese tiempo sí me prometí que cuando regresase a mi vida normal, pues retomaría esto. Cuando salí del templo, todo regresó de golpe. O sea, la música, los estímulos constantes, las redes sociales, los mensajes, el trabajo, los correos. Y honestamente me costó muchísimo regresar. Llegué directamente a un hostal de fiesta en el que justo ya me había quedado antes del retiro y como que lo veía diferente. Me costó muchísimo trabajo conectar con la gente porque pues después de haber estado 10 días en completo silencio, llegar a un hostal donde había marihuana y había fiesta loca todos los días. La verdad es que me costó mucho, mucho trabajo, pero incluso cuando llegó mi papá, o sea, yo no lo había visto en un año y los primeros días me costó bastante trabajo conectar, sacar como que esa persona que era, no lo sé, o sea, me costó muchísimo trabajo volver a conectar. Y lo cierto es que dejé de escuchar mi voz casi inmediatamente, porque allá afuera siempre hay algo que nos está distrayendo. Mi trabajo además estaba en una etapa súper intensa, entonces llegué de lleno a tareas, pendientes, eventos y honestamente lo sentía súper lejano. Poco a poco sí volví a sentirme como yo otra vez, pero durante varios meses dejé de meditar completamente. O sea, porque no había espacio, porque seguía yo viajando mucho, moviéndome muy rápido. Pero cuando volví a retomarlo, sí comencé a sentir muchísima paz. Creo que antes de entrar al templo yo consideraba que el silencio era vacío. Y hoy en día creo que puedo decir que lo amplifica todo. El silencio amplifica muchísimas cosas. O sea, amplifica tu ansiedad, tus pensamientos, tus emociones, pero también amplifica cosas muy bonitas. Amplifica el té de la mañana, los atardeceres, las conexiones con las personas. Y creo que lo más fuerte de estos 10 días fue darme cuenta cuántas cosas utilizo para distraerme a mí misma. Porque siempre hay algo, el celular, TikTok, Instagram, las redes sociales, la televisión, incluso los pendientes. Y cuando todo eso desaparece, te quedas contigo misma. Y honestamente, eso puede dar muchísimo miedo. No creo que estos 10 días me hayan hecho una persona iluminada, ni muchísimo menos. Creo que si algo hice fue regresar completamente a la rutina después de eso. Pero sí me dejaron cosas muy importantes. La capacidad de observar mis pensamientos sin correr inmediatamente a ellos. Y desde entonces entiendo muchísimo más cuando mi cabeza está intentando protegerme o simplemente intentando escapar. No sé si volvería a hacer algo así porque honestamente fue muy difícil, pero sí creo que todos deberíamos pasar un poquito más de tiempo en silencio.
porque después de pasar 10 días sin hablar, el ruido del mundo se escucha diferente.